Creek iniciado. Empezando la transmisión. Como hacemos como los directores. Empezando en 3, 2, 1. Sí, Listo. Ok, listo. Estamos en vivo. Buenas, buenas. Ante todo, buenas noches a todos los que nos acompañan en vivo y en los que van a seguir la transmisión posteriormente. Continuamos aquí en la Hermandad Rolera, en la Hermandad de los Reinos Distantes. Vamos a continuar hablando en lo que es esta suerte de podcast que estamos organizando un día a la semana, por ahora, sobre diferentes temas que son de bastante interés y son interesantes de tratar, especialmente tanto para jugadores como para Dungeon Masters, independientemente del sistema. ¿Sí? Hoy estamos con Xavier, que nos está acompañando en la noche de hoy. Va a ayudarnos a ilustrarnos de acuerdo a su experiencia y sus conocimientos en algo que es bastante interesante. Sabemos que la historia la crean los jugadores a medida que van avanzando y resolviendo enigmas y ganando en diferentes combates, pero hay ciertos elementos que hay que tener en cuenta. Y en este caso son los NPCs, los personajes no jugadores. Buenas noches, Xavier. Cuéntanos. hola, buenas noches a todos chicos, gracias por escucharnos. Viene más gente, no se preocupen. Lo importante es la calidad. Eh, Quiero dar las gracias por la presencia de dos buenas personas, dos buenos roleros que están acompañándonos el día de hoy. Ellos vienen de la comunidad de la Ciudad de la Flama. Ellos son dos DMs con experiencia y tiempo de fogueo que vienen a acompañarnos por aquí y bueno, sería bonito en algún momento de esta conversación o de este tema escucharlo si es posible y si les interesa aportarnos algo, ¿no? Eh, lo que tú dices es interesante porque el NPC memorable, llamémoslo así, como por primero, tiene un grupo de cosas, ¿no? Es como tú mismo cuando narras, Andrew, tú mismo cuando narras, tú decides que, o sea, de repente el señor de la bodega, el señor del kiosco, el jefe de la armería, la señora de las ventas, el hombre de las pociones, el dueño de la taberna, que es uno de los más usados. A veces son unos épicos, ¿no? Pero a veces no. Y justamente tú colocaste esa chica con barba. ¿En qué estabas pensando cuando hiciste eso? Precisamente tenía en mente cuando hablamos de personajes memorables. Un personaje memorable, entiendo y corrígeme si es así o no, es un NPC que aparece en una campaña y los jugadores no pueden dejar de hablar con ellos. Y enseguida le dicen el nombre y lo ubican inmediatamente. Es alguien que trasciende y es reconocido incluso pasado el momento en que tuvo su aparición. Entonces, precisamente en una taberna ven una chica con barba. Yo te aseguro que en cualquier campaña ese personaje a nadie se le va a olvidar. Por la barba. Sí, simplemente por ese solo gesto, simplemente por la sola apariencia, ya es algo que se destaca y se diferencia de lo que es el entorno o de los demás. Bueno, mira, nosotros podemos hablar de lo que es en el marco teórico. Que un NPC memorable tiene que tener algunas cosas base. Para poder nosotros llegar a un conversatorio de esto, tenemos que estar claros o por lo menos conscientes de que hay algunos técnicos, algunos verbos técnicos que utilizamos, ¿no? Primero que los NPC tienen profundidad psicológica. Ellos tienen miedos, traumas, deseos, anhelos, que los hace sentir vivos, que los hace sentir que pueden lograr algo. Y esto se lo das cuando estás conversando con ellos. ¿Ok? Al conversar con un NPC, él entrega parte de tu interpretación y en ese momento, obviamente, como ya DM que somos o jugadores que estamos viendo, recibimos un entorno, una energía de cómo esa aura de esa persona o cómo esa personalidad va a tocarte. ¿Ok? Si es una persona cálida, si es una persona rústica, si es una persona que molesta, que es cansona, o que es muy dramática, o que
hay una personalidad ahí, pero lo interesante es darle esa personalidad, no simplemente porque quisiste, sino, ajá, está bien, quisiste hacerlo, pero ¿por qué salió? Un miedo, un deseo, un trauma, una, un buen recuerdo, una mala crianza, una buena crianza, ¿sí? Un antiguo soldado, una persona callada, una persona recia, no sé qué. Pero, y si no es simplemente, no es un épico, sino es simplemente un personaje que solo quiere tener un buen negocio, vivir una vida tranquilo, estar en paz consigo mismo y de repente lograr algo, ¿ok? Le podemos poner motivaciones, miedos y deseos. Por ejemplo, podemos utilizar que haya sido timado muchas veces, está cansado de ser timado, por lo que las negociaciones son muy difíciles con él. Y ese es algo que uno dice, ah, bueno, este NPC es muy amable, pero es jodido, jodido, jodido de sacarle una rebaja. ¿Ok? Por ahí esa parte. En términos de teoría, ¿no? También tenemos el arco del desarrollo, que el arco del desarrollo es el que permite mostrarle a los jugadores y el DM puede también desarrollarlo para que muestre un crecimiento a lo largo del juego, donde conocimos una chica que hacía, no sé, comida en una fogata, terminó teniendo un par de tabernas, creció. El señor de los caballos terminó teniendo una hacienda de caballos, algo bonito. O simplemente se enlistó en el ejército y se volvió algo diferente. Y mire, ¿qué pasó con Andrew, que estaba vendiendo empanadas en la esquina? No, pues él se enlistó, él ahora es militar y me dejó a mí a cargo, él está haciendo plata por otro lado, ¿sí? Y entonces el buen arco del personaje muestra evolución, ya sea, bueno, que el héroe logró encontrar el amor, la familia, hijos, o simplemente un villano que se puso más loco, o, o un grupo que trascendió y se volvió famoso, ¿sí? Y eso puede ser un grupo simplemente de NPC, ¿ok? Otra cosa, en voces y manerismos únicos, en los temas a tratar de importancia, ahí justamente es donde yo quiero hacer una pausa y preguntar, mira, ya la voy a, y preguntar si alguien tiene algún comentario sobre lo que acabamos de hablar en lo que respecta a la psicología de un NPC y a su arco de desarrollo. Pueden levantar la manito y subimos aquí. Ajá, mientras la gente se anima a levantar la mano, ajá, yo consulto. A ver, ¿cómo hace el DM, más que todo el DM que está iniciando para transmitir toda esa gama de elementos de un NPC que le ha creado en algún momento a los que son los jugadores? ¿Cómo le logras No transmitir todo entendí. eso? ¿Cómo? ¿Cómo le logras transmitir todo eso todo ese trasfondo que le creaste al NPC a los jugadores? Eso lo hacemos con el segundo punto que vamos a tratar, que son voces y manerismos y clichés. ¿Ok? Pero sí, mira, tienes dos. Sí. Tienes a la ciudad de la Ah, flama que quiere hablar. Tráete al que eh, tú a los dos si tú quieres. a ver, vamos a ver. Aquí, invitaciones, acepten y bienvenidos ante todo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Hola, Perfectamente. Danco. ¿Qué tal? Un placer. Solo voy a ir directo con el tema de lo que están hablando, de lo que estamos aquí hablando. Eh, Francamente, la mejor manera en la que yo he visto que mis jugadores se han podido conectar con NPCs ha sido por que los NPCs hayan tenido un impacto emocional en los jugadores o en sus personajes, ya sea por crear una conexión en base a los objetivos que estén llevando a cabo los personajes, eh, o eso sería yéndome ya también por el lado del desarrollo, ¿verdad? Todas estas cosas, toda esta psiquis, toda esta personalidad, toda esta psicología que se le quiere presentar a los jugadores con un personaje. La primera impresión puede ser una muy buena impresión, y se puede utilizar para presentar diferentes cosas, pero claramente no se puede cubrir todo en una primera impresión. Pero me parece que la primera impresión con un NPC es
bastante importante porque va a ayudar a crear intriga en los jugadores o para NPCs importantes, pero tal vez más ligeros, porque estoy yéndome por temas muy que tengan impacto emocionales, que de ese tipo de NPCs. También hay NPCs que pueden llegar a ser gran parte de una campaña, pero empezar tal vez no tan serios. Yo puedo dar ejemplos, digamos, de historias, pero ya sería como extendiéndome un poco más. Eh, Creo que preguntaste algo sobre los manerismos, Xavier. Todavía no. Ahorita estamos preguntando sobre Okay. eh, la psicología, más que nada eso, la psicología de esta gente y sus arcos de desarrollo. Porque hay algo Okay. importante, y aprovecho esa parte que estás aquí, no solamente el NPC, a veces lo crea el DM, a veces lo crea el jugador. Por ejemplo, Taban está siendo creado prácticamente por ti, ¿ok? Aunque lo maneje el DM, pero le estás haciendo, poquito a poco le estás dando como conocimientos y cosas para que él vaya creciendo, ¿sí? Para el Entonces a conocimiento de la veces el gente, Ajá. ¿quién es NPC Taban? que termina ¿Quién es ese siendo Taban? creado por los jugadores. Mira, aquí para el Ah, Es un chisme. personaje que, yo creo que puedo contar esa historia Eso, bastante bien. sí, sí, sí. Fue, Cuéntame. estoy jugando una campaña que nos está narrando también el compañero Leo, que está en la audiencia. Xavier es uno de mis compañeros en la campaña. Y yo soy un bárbaro que tuvo un duelo amistoso con un guerrero llamado Taban. Eh, yo gané el duelo y Taban decidió básicamente forzarme a tomarlo de aprendiz. Él no aceptó una por respuesta. Y bueno, entonces de ahí en adelante tuve a, digamos, ese aprendiz, esa persona siguiéndome de un lado a otro. La cosa es que mi bárbaro es un bárbaro bastante religioso, mi personaje es un personaje muy religioso. Y en la última sesión que tuvimos, yo empecé a introducir a ese guerrero, a mi aprendiz, que por ahora solamente era un nombre y un acento al hablar, solamente era él. Y lo empecé a introducir en, digamos, el mundo a mi personaje y a inculcarle ciertas tradiciones y reglas para formarlo igual a mi personaje. Entonces tuvimos una escena bastante buena en la que le di una iniciación, por así decirlo, donde le di el último, si quería unirse a mí o no quería unirse a mí, y si quería unirse a mí tenía que seguir estas reglas y vivir según este credo. Y aceptó. Entonces ya de ahí se puede ver que más adelante va a continuar evolucionando ese NPC. ok, Buenazo. ok. Entonces eso es bueno porque tú estás combinando las dos de una vez. Le estás dando psicología a ese personaje y también le estás dando un arco de desarrollo a ese personaje. Que normalmente ese personaje era una ficha, simplemente una ficha con nombre y números, datos. Y ahora resulta que el hombre está inclusive empezando a creer en el Dios que crees tú. ¿Sí? Entonces eso fue un Claro, aporte que tú mismo como jugador, no necesariamente el DM da esas cosas, pueden ser los jugadores los que ayudan eso. Ujú. Aquí tenemos a Leo, que fue invitado también. Entonces muchas gracias, Por Anco. su presencia. Tenemos aquí Súbete. a Leo. Acepta la invitación. Eso. Listo, te estaba Ya. Daniel. Hola, Leo. Buenas. Un gusto, bienvenido. No, pero no te mutees. Ahí. Te escuchamos. Ahora Es no. que no me Ahora sí. escucho ya. Ahora sí. Momento ya, un momento. Ahora no. Ahora sí y ahora no. Y, Claro, vamos a o sea, él invitarlo a es hablar de así. nuevo. Él es así, él es así. Él es así. Ok. Ajá. Ahora. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Eso. Eso. Eso, buenas Perfecto. noches, muchachos. Interesante todo lo que, como lo comentan, ¿no? A mí me hubiese gustado empezar por explicar que el NPC es lo que, por lo como dice Xavier, la pregunta que viene de Andrew, ¿no? ¿Qué es un NPC? Un NPC es con las personas o con lo que uno el Dungeon Master transmite el mundo, lo mueve. Porque sin ellos no, los jugadores tampoco tienen mucho que hacer. Claro. Eh, Eso lo explicó Andrew empezando. eh,
Y bueno, quería comentar era exactamente eso, que como hace un Dungeon Master novato o empezando para transmitir ambiente y un NPC memorable. Primero, yo creo que siendo uno mismo, no complicándose tanto, sino sacando una sección de tu ser y explotándola. Otra, conversando siempre con la party y dándoles un NPC que a ellos les funcione. No, no que sea el primer NPC y los quiera joder, por así decirlo. Hay tiempo para eso. Pero el tabernero, el de la tienda, como estaba diciendo Xavier, todos ellos deberían ser un NPC que la party sepa que puede confiar para que sea memorable también. Darle, como le estoy diciendo, una parte de nuestra actitud como persona o como del mismo setting que estés narrando y que él represente algo que ellos puedan relacionar, aparte de un nombre, una forma, un tono de voz, sino que este pana me hizo la espada, por así decirlo, para poder ir a vencer al logro de que le es débil al fuego. Correcto, correctamente. Eso está interesante, mira. Ahora bien, volviendo al punto y para que no te bajes, cuando trabajamos algunos NPC, que también nos ayuda a que sean memorables, el esfuerzo que hace el DM a veces es alto. ¿Por qué? Porque si eres un DM, como tú mismo, Leo, que tienes una voz gruesa, o Andrew, que también tiene la voz gruesa, o a veces a mí se me pone gruesa por frío, es complicado manejar NPCs femeninos, NPCs pequeños, NPCs de difícil forma de entonación, así que es un esfuerzo para nosotros, ¿sí? Pero cuando se logra, pues es un patrón de habla y gesto característico que le da vida a un personaje y que también se hace inolvidable totalmente para ellos. Por ejemplo, tú mismo tienes un NPC llamado Chago, o Chago, que si Chago, que hablar con él no es hablar contigo, es inmediato, inmediato. Entonces, ¿cómo te preparaste tú para crear a Chago, sabiendo que Chago simplemente era una foto y una hojita, una ficha? ¿Cómo hiciste? No te creas, marico. Esa primera sesión en la que conocieron a Shago, yo leo las opciones de guías que tienen en la tumba, ¿no? Y como tal cual como lo que te estoy diciendo, yo busqué uno adecuado, uno que no tuviese intereses chimbos que para ustedes, porque hay otros que, marico, ya los quieren joder antes de que lleguen. Entonces, Chavo es como uno de los más tranquilos. Y marico, al principio yo creo que tú todavía no habías llegado, pero yo estaba hablando, o sea, lo trataba normal. Y en un momento a otro, marico, me salió la chispa y dije, ¿y si le meto un tono más caribeño, más arriba, más de las islas, ¿sabes? ¿En qué momento Y te pasó ahí, eso? ¿Qué hicieron marico, para no que tú sé, dijeras, fue un me llegó? momento, un momento cuando íbamos arrancando el viaje que yo dije, este pana, yo le tengo que hacer algo, marico, para que lo diferencien, para que Te no diste sea un cuenta. cultano común. Ajá, Claro, claro, porque claro, claro. Shago, al ser el guía de la party, va a ser trascendente, como te digo, está cumpliendo esto que te estoy diciendo, les está funcionando para algo. eh, no sé, era una hoja vacía también, y tiene Claro, medio mira, lo que pasa es que, un bueno, para sentido. mí, ¿no? Como Estaba muy opinión, libre, ¿no? Ajá. Como no fue opinión, la preparado. diferenciación de un PJ es de la forma que habla y comporta, él se comporta, claro, lo hace que se sienta más real, pero cuando le pones un gesto característico y le das un acento, cambia totalmente la partida. Los jugadores disfrutan escucharte, los jugadores disfrutan escucharte y los personajes aprenden a vivir con él. ¿Okay? En ese momento tú te diste cuenta que tenías una oportunidad de hacer algo divertidísimo y bueno, te llegó esa inspiración. Es más, si puedes regalarnos unos 30 segundos o 25 segundos de Chago a ver. Déjame entrar en un rato, en un rato. Cuando me Dale, vuelva a el subir, les ratico hablo será. como Shago, mano. Sí, sí. Ya, entonces, Cuando vuelva a subir. dale, pues. Me gustaría que viniera otra vez el DM de la ciudad de la Flama, Daniel, a que, no, a que tú veas esto, Andrew. Escuches este poeta. Él sabe de qué estoy hablando. Tráete a Hombre, Daniel un momento para que ¿por qué tú continuemos me ahí. pones, por qué tú me Ajá, pones en Daniel. el bot, hermano? Mira, Daniel tiene un personaje que yo quiero saber, ¿no?
no estamos en sesiones, entonces quiero saber, cuando tú inicias un PJ y tú dices, mira, yo quiero jugar esto, voy a jugar esto, y de repente, bueno, aquí está mi PJ, lo veo, número, fuerza tanto, constitución tanto, va a ser una bestia, quiero que mate a palo a la gente, a porrazo, no va a ser muy inteligente, y de repente se te ocurre Hakash. ¿En qué estabas pensando cuando tú decidiste hacer ese caballo? Fue realmente del momento. Primero solamente me Mm, quise crear un bárbaro fuerte, grande, que nadie lo mate y que mate todo. Pero ujú, realmente fue una mini sesión que tuvimos con Leo, que nos narró a Luis y a mí, en el que nos conocíamos como tal. Y decidimos que mi personaje, la manera de conocer al personaje de Luis, a Miles, era eh, que trabajó como guardia en el templo de Sabras. Entonces ujú. decidí irme por ese lado de que él trabajó en el templo de Sabras no por simplemente querer un trabajo que le diera oro, sino porque descubrió a Sabras y se enamoró de la fe de Sabras, tuvo un despertar religioso y decidí hacerle como un contraste completamente opuesto al bárbaro estúpido, que es hacerle un bárbaro sabiondo. Eh, y tal vez no es Ajá. sabio de libros, pero es sabio porque es iluminado. Entonces, Ya, pues o según él, preséntate pues eso. entonces para que Andrew y los chicos te escuchen cómo suena un bárbaro que no está pensando en ruir y golpearlo todo. Yo, disculpa mis perros. Em, Ah, bueno, tranquilo. eh, yo con Hakash no cambié demasiado la voz, pero Hakash simplemente No, habla sí cambia. así, bastante serio. Chicos, tenemos que encontrar nuestro propósito. Yo vengo de un lugar donde la gente no sobrevive. Estoy aquí porque el camino fue marcado frente a mí. Yo vi la luz cuando estuve con Miles en ese callejón atacado por los bandidos. Yo cerré los ojos y dejé que mi hacha fuera guiada por aquello que ya está escrito. El Señor que todo lo ve, aquel que todo lo mira, ya sabe a dónde iremos todos. Y esos malditos ya sabían que su destino estaba escrito en sangre. Y bueno, algo así es Akash. Pues. Sí, muchas gracias, muchas gracias. ¿Escuchaste eso, Andrew? Está Sí, vale, muteado. sí, vale. Sí, 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 Escúchate eso, continúa. imagínate hueco ese señor 4 horas, 5 horas de tu vida. Claro, O sea, estás yo no me escuchando paraba de reír de verdad porque es memorable, la es memorable. intensidad. Así. No solo eso, sino que él puede hacer que eso sea un NPC, Claro, tranquilamente. Un claro. bárbaro que es un sabio, que un seguidor de Sabra y que él busca. De hecho, Sabra yo lo estaba leyendo y ese compañero es el dios de la adivinación. Imagínate tú. No es Caramba. el dios ni de la guerra, ni de la fuerza, ni de la muerte, no, es de la adivinación. Una vaina súper, súper rela. Entonces, él le dio Sí. ese corazón, como el androide 16 de Dragon Ball. Yo estuve pensando, esa noche que yo jugué, yo dije, yo he visto este arquetipo en algún lado, ¿dónde lo he visto? Hasta que, bueno, lo encontré y me puse en esa joda. A ver, una pregunta, ¿quién más tiene por ahí un PJ que pueda considerar que es algo memorable para ustedes? Cualquiera de ustedes puede decirlo. Levante la mano. Adelante. Esperamos, a ver. Entre sus Y partidas, sus perdóname, jugadores, sus personajes. Cuente. Ujú. y perdóname que haga una corrección, ¿eh? Vincent, Pero sabrás, sabrás si es el dios de la adivinación, pero también es el dios del destino y de la verdad en Faerun. exacto, exacto. Entonces, O sea, imagínate. por eso es que Hakash es un hombre muy directo y por eso siempre habla del destino. Sí, ya vi. Cuando lo leí dije, ah, ya entiendo todo. Se aclaró. Vincent, ¿quieres hablar? Tiene penita. Vincent, levanta la mano. Si quieres. Si no quieres, no hay problema. Ay, tráetelo. Ajá, se atrevió así. Estos son los espíritus roleros que necesitamos. Claro, joda. Sí.
Mira, Vincent, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta que te estaba haciendo. Cuando tú decidiste hacer a Catalina, Catalina la bruja de los piratas, en un mundo tan hostil y tan complicado, y de paso la haces creyente de los muertos y espiritista, tarotista, y creo que hay otra cosa más horrorosa que no sé qué hace, pero no la has dicho. ¿En qué estabas pensando cuando empezaste ese personaje? Ahora la pregunta es, ¿comenzaste con esa misma intención o a mediante jugabas cambiaste ese parecer y hiciste otra cosa? ¿Cómo fue eso? Bueno, con Catalina tenía la idea de una bruja, ¿no? Solo que en realidad todavía estoy pensando en seguir evolucionándola. Ujú. Pero por ahora su concepto es tarotista y quiero como que meterlo lo de los muertos. Espiritista, ¿no? Más que todo. Ok. Ujú, claro. Espiritista. Ujú. O sea, a ti te salió sobre la marcha. No venías pensando en Sí, eso. Ok. no, O sea, sobre la marcha. la tendencia es que la mayoría de los jugadores y DMs les llega la inspiración en plena partida. A ti Claro. también, Andrew. Sí, sí, suele ocurrir de esa manera, dependiendo primero el ánimo con que uno enfrente, bueno, enfrente no, el ánimo en que uno reciba a los jugadores con ese NPC, la tónica, el humor que se tiene y por supuesto llega un momento en que uno dice, bueno, hay que darle tal acento, o hay que darle tal característica, o hay que darle tal maña. Sí, entonces eso va saliendo solo. Sí. Por ejemplo, Catalina, Vincent como jugador de Catalina, él tiene algo que como él es un jugador de los tipos silenciosos, cuando él habla, uno presta atención, porque él no va a hablar por Ujú, hablar, él no se dispersa, él no se enreda, es que de verdad está pasando algo y de verdad te llama, entonces ya uno sabe que ese arquetipo de jugador es ese tipo de señor que no habla mucho y cuando habla, escúchenme, porque es importante. Entonces, eso lo desarrolló él en muy poco tiempo, en pocas ujú, sesiones se logró. así es. Eso lo sabías tú, Vincent, que lo habías logrado. La verdad que no. Así es. Yo Ahora por lo menos que soy un reaccionándole que se da capitán cuenta. sí, yo soy el capitán del barco, pero yo escucho el capitán y escucho la voz tuya y yo hago así, paro, ya va. ¿Qué pasó? Catalina me llamó. ¿Qué quieres? Porque ese es el arquetipo de personaje que tú estás desarrollando, aunque de repente no te diste cuenta. Pero es la psicología de lo que estábamos hablando al principio, que le aplicaste a ese personaje y le estás haciendo un desarrollo. Quiere decir que ella va a ser de ese tipo de mujeres, tipo McGonagall de Harry Potter, una mujer callada, centrada, pero que actúa. Y cuando hace las cosas, las hace muy bien. ¿Sí? Ah, Entonces, sí, ajá, más o menos a eso iba también. Porque de por sí yo estoy viendo, espiritistas, eso, hablan poco. Ujú. O dicen cosas ah, así bueno. tétricas, pues, ¿no? O Como sea que que te por hiciste ahí de método. quería un poco. Bueno, Como todavía recién Eso está estoy empezando interesante. con el rol, no, también. y es que además cada vez que saca las cartas que dice algo, hay que temblar, porque lo que dice se cumple. Así que por supuesto eso motiva a que todos le presten atención cuando hablen. Exactamente. Ahí está Leo con la mano levantada. Listo, gracias, Vincent. Gracias, Vincent. A ver. A ver si Leo por fin se suelta. Mira, mi negro, yo quiero que tú pases para el siguiente tema porque yo te quiero hablar de otro personaje, otro NPC memorable que yo tengo, pero tú tienes que seguir avanzando en el tema, ¿sabes? Porque si no, en la jungla no vamos a perder, si tú no me haces caso a mí. Así mismo es. Y sí es verdad, tienes razón. En el otro punto que tenemos se llama conexiones y relaciones. ¿Ok? La conexión y relación viene de parte de la fomentada o la forma de relacionar significativamente un personaje con un NPC. ¿Ok? O sea, una conexión personal o forzada, a veces forzada porque simplemente es la persona que debes buscar que ni siquiera conoce y comienza desde cero, o ya es ese NPC que ya pasó ese impacto, esa primera impresión que dijo Daniel,
esa primera impresión, esa primera buena impresión o mala impresión, ¿ok? Y ahora él se convierte en una conexión slash o conectada relación. ¿Qué quiere decir esto? Los NPC van a tener lazos emocionales con los jugadores y podría ser diferenciado entre cada uno de ellos. O sea, puede llegar al party y del party me agraden tres. Los otros dos, fuera de aquí. No quiero hablar con ustedes. ¿Ok? O puede haber un romance, o una rivalidad, una amistad, un secreto. Una narrativa, puedes sacar narrativa de lo que tú quieras de un NPC. O sea que ¿Ok? esos NPC memorables, como se está planteando, son uno de los motivadores principales para mover la historia a la dirección que el DM tenga preparada. Porque es muy difícil. Claro, claro, Obvio. son fundamentales. Pongo un ejemplo, a ver cómo, explicando también a la gente y poniendo los que son en la idea, ¿no? Una cosa es que de repente vengan los jugadores y los jugadores lleguen a un pueblo y vengan y digan, ay, menos mal que ustedes son aventureros, que necesitamos, bueno, vamos a ponerlo así, ay, ustedes que son aventureros, necesitamos su ayuda, nuestro corderito se ha perdido. Por favor, necesitamos que ustedes se metan en este bosque tenebroso plagado de dragones, de ogros y de cualquier cantidad de criaturas peligrosas para que lo recuperen. ¿Lo pueden hacer? Por supuesto que los jugadores cuando lleguen ahí digan, mira, este es el que te lo va a hacer, ¿oíste? No se van a mover. A Claro, diferencia de que sea un obvio. personaje de ese tipo que tenga una conexión, que venga el NPC y diga, mira, fulano, necesitamos que nos ayude a tal cosa, ¿sí? O se perdió mi hija, no sé. Y entonces los jugadores se sienten motivación y son capaces de abandonar cualquier cosa que están haciendo para dirigirse a ayudar a NPC. Mira, yo tengo algunos ejemplos. Tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, mira, coloquemos niveles de cualquier sistema. Menos, bueno, Fate también puede ser. Tienes un hito que ya tienes, tú tienes 5 hitos encima ya. Ya eres un trotamundo, un viajero. Pero si tú te metes con la primera ciudad que te acogió, el primer pueblo, la primera cocinera, el primer médico que te atendió cuando eras un pelele, y a ti se te ocurre, el DM se le ocurre venir a tocarlo, hay jugadores que son capaces de dejar todo lo que están haciendo para ayudarla. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque son los primeros pasos. Estuvo ahí, acompañó, salvó, ayudó. Ese NPC que te salvó la vida alguna vez, esa enfermera, ese médico, el médico del pueblo, algo así, el carretero, que tantas veces te llevó y no te cobró, te dejó fiado. Y han pasado 2 años y no pagas, pero aún así te lleva. ¿Sí? Hay NPC que de verdad se merecen que los jugadores digan, no, 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 no te metas con él porque ahí sí estamos mal. Eso significa que es un personaje memorable. ¿Sí? Exacto. Se vuelve una Levanta la mano. relación. Habla, habla, que estás arriba. Es Ok, más, si tú quieres, si ustedes quieren, vamos a aprovechar ahorita. Subimos a los demás que quieran subir ahorita para hacer esta parte más conversatoria, porque esta es una parte, una pregunta un poco abierta de Andrew. Los que quieran subir de una vez y conversar, por favor, levante la mano. Ajá, dime, Leo. mira, yo tuve la dicha seguro de como hace 10 años, creo que ya fue hace esa campaña. Jugamos que como 3 años seguidos, ¿verdad, Daniel? Y yo tuve un Vamos. jugador que de verdad tenemos un pana que es un muy buen jugador, muy buen máster, y él me ayudó mucho, o sea, comenzaron a bajar el nivel juntos y me ayudaron a desarrollar NPCs que ellos llegaron a un pueblo demasiado improbable y lo que hicieron fue, ¿cuánto tenemos? 100 piezas de oro. Formaron un gremio y ellos mismos empezaron a reclutar, ¿sabes? Me empezaron a ayudar, Leo, necesito un guerrero, un no sé qué huevo. Y fue muy, o sea, fue muy de pinga porque primero buscaron el pana buscó ayudar a unos ancianos, a unos viejos que tenían unos niños. A los niños los adoptó y los mandó a estudiar, uno para que fuese clérigo y otro para que fuese mago. A los 5 años después de un time skip, los panas regresaron como NPC, como tú dices, ya tienen un lazo sentimental, lo veían como un padrino, ¿sabes? Después Exacto. incluimos a otro pana que sacó, quería una clase y una vaina muy de pinga, pero sacó unos stats muy chimbos y dijo, mano, soy soldado mierdero. Y le dio una tropa así para que tuviese dos panas, un elfo y un enano típico, pero fueron fundamentales.
Tanto así que el enano se ganó título que yo creo que ni nombre le teníamos, enano mierdero le decían siempre forever, pero el pana podía confiarle lo que te diera la gana y nunca te iba a fallar. O sea, se podían morir todos y él se iba a quedar vivo y él iba a tener el objeto que tú le dijiste que te protegiera. Y tenía otro que yo creo que fue uno de los más memorables cuando murió, que el pana era mudo, huevón. Le hablaba a través de papelitos a los personajes. Yo escribía Ujú. rapidito y se los entregaba. Los panas tenían que leer y al ratico el mismo NPC les tocaba así de que mira, regrésame el papel porque así es que hablo, pues. Wow, Ya, qué ya, genial. Eh, está bien. Todos ellos Cuéntame, eran de la y tú, misma, Andrew, ¿qué de personaje? esa misma parte. Ok. Andrew, ¿tú qué personaje memorable tienes? Que tú digas, oye, no hay cómo olvidar este personaje. Tal vez no sea hecho por ti, pero cualquiera el que tú veas. Escoge uno para que nos puedas dar una retroalimentación, porque ya en los últimos 15 minutos siempre nos reunimos y hablamos todo. A ver, un personaje memorable como NPC o Cuéntalo como tú, PJ. escógelo tú. A ver, bueno, un personaje que tuvo bastante impacto era un enano no, era un goblin. Goblin que estamos jugando en una campaña recién. Él era pequeñito, era un guerrero, ¿no? Tenía carisma 10, carisma cero, básicamente. Pero él hacía lo posible por caer bien, era chistoso, entonces con su vocecita aguda, entonces él siempre comparaba las cosas que pasaban en su pueblo, ¿no? Él siempre presumía de que tenía una familia muy numerosa. Entonces, siempre lanzaba chistes así malos en cualquier momento. Entonces decía cosas como que, ¿qué te digo yo? Bueno, lo mismo le pasó a mi sobrina, a mi prima. Yo tenía una prima una vez, yo tenía una prima una vez que una vez un pretendiente le dijo eso y bueno, ella dijo que sí y ahora estoy lleno de sobrinitos, por ejemplo. Entonces, eran comentarios así, bastante como que fuera Ajá, de lugar, que bueno, sí, sí llegaba hasta a irritar al resto del grupo, pues. Porque esa es su manera de meterse. claro, Por claro. supuesto, el trasfondo era bastante trágico, era un ex soldado, perdió todo el batallón en lo que era su última, una de las últimas rondas de combate como tal, y quedó traumado y entonces decidió enfrentar la vida como que buscándole siempre como que el lado gracioso, pero con falta de tacto. Esa era la característica principal. Ok, ya. Pero sí, si tú crees, después de todo lo que has escuchado, que sí existe en la aplicación de psicología, el manerismo, el cliché, todas esas cosas las hiciste. Sí, sí, claro, claro. Precisamente en la interpretación del personaje, porque yo soy una persona que particularmente mi personalidad es bastante reservada. Soy de hablar poco e intentar hablar de forma concisa, pero con ese personaje me solté en muchos aspectos, ¿no? La manera de hablar, incluso era el que más hablaba y hablaba demasiado y hablaba excesivamente de más. Y a cada, bueno, no se veía en las cámaras, pero sí ponía el gesto y ponía la manera, la articulación y todo eso. Es un ejercicio de interpretación bastante bueno, a mi parecer. Claro, pero sí usabas armadura. Sí, sí, claro. Bueno, hay una parte que lo que respecta al cliché, para terminar de explicar esta parte o de tomarlo en cuenta, el cliché pareciera que, bueno, estas generaciones no les gusta mucho, ¿no? Lo que es el cliché de algunas personas. Pero cuando de NPC se trata, para hacer el show completo, no deberíamos escatimar puede subir a Rafa si quiere hablar también. Sí, él quiere. Este, está con la mano levantadita ahí, creo. Ellos sí puedes dar rienda suelta a los clichés, como por ejemplo la chica de la tabernera que le pusiste barba, ¿ok? Puedes, no tenga ningún tipo de temor en crear un NPC, no sé, el luchador, dueño de un bar con niveles de bardo que se llame el macho, así. O una chica yo estoy haciendo una chica que ella es como Tomb Raider, como Lara Croft, o como Indiana Jones, y tiene todos los peretes, tiene todo, el sombrero, el látigo, las botas, toda la vaina completa, la bolsita, las cosas de cartóloga, todo, arqueología, todas esas cosas las clicheteé, toditas. Pero cuando eres NPC,
también divierte, porque entonces te puedes hacer cosas como el mariachi, el bufón, el arlequín, el loco, el malandro, porque no necesariamente es D&D, también puede ser futurista, cyberpunk, puede ser PTJ, puede ser político. Y entonces esos clichés se los puedes dar, le puedes poner encorbatado, le puedes poner la ropa no sé qué, smoking, lo que tú digas. Entonces cuando tú haces eso, entonces tú terminas de ilustrar o de notar lo importante que va a ser ese NPC para la vista de todo. Y ahora con la nueva tecnología, bueno, pues simplemente buscas una buena imagen en la inteligencia artificial y complementa lo que es la visión descriptiva que tú estás dando. Entonces, me parece que estamos hablando de Bromwick, ¿cierto? Así es, correcto. Ya, ya. Vincent, ¿qué NPC tienes tú memorable que tú dices, bueno, esto ha sido para mí lo más eh, impresionante? O un PJ, o un jugador, un PJ tuyo. ¿Qué tienes por ahí? Vincent, te dormiste. Aquí está Luis. Yo voy contigo. Ajá. Habla, Vincent. Con confianza. Ya dije, Cuéntanos. ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál ha sido? ¿Cuál nos puedes contar que es un NPC memorable para ti basado en todo lo que te he dicho? Lo que hemos hablado, conversado nosotros. Puede ser un jugador, puede ser un personaje, puede ser un personaje tuyo o un NPC de cualquier campaña que tú hayas jugado. ¿Qué nos puedes contar? Un personaje que recuerdes, que te haga especial, que recuerdes. Mira, ahora pues sería Pancho. Ay, Pancho, Dios, claro. ¿Cómo no? Ok. Ajá. Eh, Cuéntale quién es Pancho. Cuéntanos quién es Pancho. Pues es una campaña de mundo de Harry Potter. Ujú. El Ministerio de Magia creó como una especie de quimera entre varios criaturas, criaturas mágicas. Ajá. Y pues encontramos a cuatro. Le pusimos Pancho, Pencho, Pincho. Y La cosa es Pencho. que, Poncho, la cosa es que eran como especie de duendes, pero con más, ¿no? Y eran re ingenuos, se tomaban todo literal. Ok. Y la Pero verdad es qué te hizo entender que es memorable? ¿Qué hizo el DM que tú dices, bueno, donde yo escuche o vea eso, sé que es él? que la voz y el modo de hablar, como hablaba. No hablaba, era como decía, especie, cómo creer, cómo contar. Ok, podríamos decir entonces que la voz y la entonación e interpretación de un personaje es un enganche total a los jugadores, ¿correcto? Es Correcto. como el primer Garfio, es el primer disparo. ¿Qué dice Luis? Buenas noches, Luis, por fin te vemos. Aló, aló. Hola, querido. Ay. Ay, ¿qué tal? Hola, Miles. Un poquito. Oye, yo tengo un personaje memorable que salió así de repente, que es una capitana pirata, que se llama la Capitana Ruby, que fue como una escena improvisada que puse con ese party del domingo, de que estoy jugando Greyhound. Y nada, entre una cosa y otra, le tocó acompañar a la tipa a una aventura en una isla, a rescatarla de un peo, de una corrupción, de una vaina. Entonces, nada, tienen como 4 o 5 meses cayéndose de coñazo con el mundo, con esa tipa, con la Capitana Ruby. Entonces, ya los jugadores ya la ven como parte del equipo, pues. O sea, sin ser el NPC, el jugador máster que quiere jugar y utiliza la excusa del NPC para jugar también como jugador, que eso yo no lo entiendo mucho porque al final es como que, o sea, uno controla tanto que para qué quiero yo un jugador. Yo lo que trato de que esté un NPC ahí como para que les dé apoyo moral, les diga cosas, pero no, casi no entra en combate ni nada, porque realmente la mayoría de esos desafíos son hechos para los jugadores.
Entonces, ¿de qué sirve que yo me entrometa siempre con un NPC a salvarlo? Porque si ellos, la otra vez le puse un puzzle y la capitana estaba ahí sentada mientras ellos resolvían el puzzle. Y listo. Entonces, nada, son divertidos. A mí me gusta hacer los NPCs así, que tengan. A mí me gusta incluso la mayoría de mis NPCs, le estoy poniendo corazón, alma, sentimiento, motivaciones, cosas. Eso te iba a preguntar. ¿Ese NPC nace la chispa de antes, desde que lo hagas, haciendo el personaje o empezando a jugar? Mira, mira, es como, sí, o sea, es como, ¿sabes? Tipo, no sé, en las series cuando metes un personaje, de repente, el que es el mesonero número 3 y resulta que hay interacciones con el party, con el mesonero número 3 y se termina volviendo, o sea, ahora yo tengo que darle nombre al mesonero número 3, tengo que darle trasfondo, tengo que darle personalidad, porque ya, o sea, ya el party le dio una cara. O sea, ya hay una familiaridad, ya hay una cosa. Entonces, claro, a veces pasa que el party, incluso pasa que uno le pone los NPCs al party para que lo reconozcan los importantes y no le paran bola. Entonces le paran Sí, bola al totalmente, totalmente. NPC que tú no tenías preparado, ¿no? Y tú, no, pero aquí está el capitán de la guardia, vestido con sus ropajes, casi que quiere hablar contigo no, yo quiero hablar con el tabernero. Entonces ahí tú tienes Ya. que construir el tabernero. Entonces, claro, yo creo que es un poquito de ambos. O sea, hay veces que uno sí lo programa, pero esos NPC también salen como un poco de las interacciones del party. A mí me ha pasado también eso. Yo creo un NPC con un arco, le coloco una profundidad psicológica con sus traumas, sus miedos, sus deseos, sus anhelos, le pongo una voz y un manerismo y lo pongo como conexión forzada, o sea, primera relación, comienza la historia y entonces los jugadores deciden que ese tipo es un imbécil y no hay que hablar nada con él, porque entonces me molesta hablar con ese tipo. Ah, bueno, qué maravilla. Entonces ellos quieren hablar con la señora que hace empanada en la esquina, que no tiene ni idea, pero ella es amorosa. Entonces, ajá, te tocó. No puedes hacer mucho ahí. Ahí no puedes brincar. Y tampoco vas a migrar una personalidad a la otra. Te toca hacer eso, porque entonces la relación no se va a volver una relación forzada, sino una relación creada por ellos mismos. Entonces, ese es lo bonito de llevar experiencia, ¿no? Epa, tenemos a Eric. Buenas noches, mi querido Eric. Buenas noches, ¿se escucha? Te escuchas medio raro. Pero, No te escucho. ¿no me escuchas? Ahí. Se escucha pero entrecortado, Ahí, parece. ahí. Escuché que dijo ahí, ahí. Mm. Ahí, ¿se escucha? Más o menos, ¿no? Ajá, Más menos. Ajá, te estoy escuchando. Ok. Este, contemplando lo que decía Vincent con respecto a Sansa, y la guerra de Star Wars, intermezclaba las palabras, pues por eso se usa como ficción. Y en persona, en el personaje con respecto a historia, el personaje mexicano que se tiene se fue a ser fría y fue tonta, hace esa actitud bastante sabrosa. Ok. No lo escucho bien. Sí, se escuchó No, bastante no se escucha cortado. bien. Sí. Qué vaina, Eric. Si quieres, búscate los otros audífonos y mientras termino de hablar con Dani, que nos falta Daniel y faltó yo, a ver qué nos puede contar. Cuéntanos. Ah, yo. Eh, ¿Qué Ajá. tal? Un placer, soy Daniel, ¿cómo estás? No, mentira. Bueno, eh, en mi caso creo que en la campaña que yo le narré a los chicos, que se llamaba Ragnarok, fue una campaña de alrededor de 2 años también, salió un personaje inesperado, que era un pequeño goblin, que ni siquiera tenía primer nombre, porque era simplemente un goblin que hacía guantes, trabajaba con cuero y hacía guantes. Y el goblin se llamaba Guantero. Y
se quedó guantero toda la campaña y ellos adoptaron ese goblin y lo unieron a su grupo y era su NPC de creación de objetos hechos con cuero y tela. Y el goblin yo se los presenté también, así como nuestro otro compañero habla con voz nasal. A mí también siempre me ha gustado interpretar personajes pequeños con voz nasal. Entonces el Goblin hablaba así, decía, hola muchachos, ¿qué les gustaría comprar hoy? Tengo guantes, tengo botas, tengo guantes que parecen botas, tengo botas que parecen guantes, y ustedes me dicen qué quieren. Y hablaba así, siempre habló así, y los muchachos les encantó ese NPC. Y no solamente por cómo hablaba, sino más que todo porque también formó un vínculo emocional con los chicos, porque ellos estaban siendo discriminados por ser de distintas razas y ese goblin siempre había sido discriminado por ser un trasgo, por ser un goblin. Entonces ellos formaron un vínculo emocional con ese goblin y les cayó bien y se unió a su grupo. Fue uno de los NPCs que duró toda la campaña desde el principio. Entonces, y Bueno. esa voz que desarrollaste, ¿la hiciste? ¿Ya la tenías? ¿Ya la habías desarrollado antes? ¿O se te ocurrió en ese momento? Yo desarrollé esa voz antes una vez que me creé un disculpa, un mediano mago que murió en la primera sesión. Y yo desarrollé esa voz para ese mediano mago que murió en esa primera sesión. Y desde entonces la he estado utilizando con todos mis personajes o NPCs de tamaño pequeño. Ya, Porque les queda, les queda. Juro que encontraremos a Kevin. A Kevin, no. Había un NPC, Leo era un jugador de esa mesa, y había un NPC que era un antagonista, que era enemigo de este goblin, y lo conocieron por este goblin, y era simplemente porque todos Era los un NPCs estafador. era un estafador que se llamaba Kevin, también era otro goblin, y todos los NPCs que aunque ellos se encontraban decían que Kevin les debía dinero. Entonces todos los NPCs se volvió un chiste recurrente en toda la ciudad que Kevin le debía dinero a todos los comerciantes. Y Kevin era como el enemigo del pueblo. Nunca conocieron a Kevin, pero todos los NPCs, a Kevin le debía dinero a todos los NPCs. Ay, Y fue graciosísimo. Odiaron a Kevin muchísimo. sí, Fue bueno, muy bueno. Está si bien. lo odian, lo Ahí aman, es un NPC llegó. de éxito. Marico, le Exacto, porque tendimos esa es una de las trampa. cosas importantes. Es una cosa importante. Un NPC memorable no tiene que ser solamente divertido. También puede ser malo, molesto. Por ejemplo, yo les estoy narrando a ellos un personaje que es un aristócrata, elfo, que es un tipo que saca de las casillas a cualquiera, y el mismo Rafa lo sabe. Síguelo ahí, Rafa, cuéntame. ¿Cómo sufrí con ese elfo? Ajá. Cuéntanos cuál es tu PJ memorable basado en lo que estábamos hablando, de que tiene que tener psicología, traumas, miedo, tiene que tener arco de desarrollo, una voz, un manerismo, una relación, un contacto. Cuéntanos. Tengo a Gen Cannibal, que es con la pari de Luño, la de Scandal. Sí, que prácticamente sí tiene todo su personaje, o mejor dicho, toda su estructura de la personalidad hecha. Siempre estoy pendiente de toda la party, de estar ¿Pero protegiéndolo. ese es un PJ tuyo o es un NPC? No NPC. Ok, ok. ¿Y qué tiene de memorable ese personaje para ti? Este es un dracónico, un clérigo, pero no, o sea, no es nada brusco, es muy calmado, habla con voz muy grave, que es un dracónico, no regaña a nadie, más bien siempre está pendiente de ayudar, tanto a la party como donde vive, donde también va hacia los calabozos, la gente que puede encontrar que puede ayudar. Ok. ¿Te parece entonces que es el NPC más memorable? ¿Y personaje memorable de otro jugador o uno tuyo? Personaje. Sí. También está Babe en la campaña de Andrew, que este sí es un enano.
gruñón, siempre estoy regañando a toda la par y pues están haciendo cosas que no deberían y yéndose por otros lados donde no deberían. De igual manera, como soy un explorador, siempre estoy cuidándolos también, diciéndole dejen de ir por las trampas a lo loco, sin ver por dónde pisan. No hablo mucho en ese, pero siempre estoy en esas acciones. Ok, ok. Bueno, mira, por mi parte, yo tendría dos. Igual, ¿no? Yo tengo un NPC que fue una historia que yo no me esperaba. No fue tan, ¿cómo se llama? Sí fue parecido a lo que nos estaba comentando Luis. Hay una tendencia de que los jugadores te ayudan a crear los NPCs memorables. Te dan esa chispita de que ese me cayó bien. Tan sencillo como ese. Yo estaba jugando unas sesiones, un módulo de 3, 4 sesiones. Jugaba con dos personajes nada más. No les estaba narrando a más gente. Solo eran dos. Uno era un semiorco y el otro era un clérigo enano, clérigo goblin, el cual uno de ellos era Andrew. El chiste era que yo le decía al jugador para ayudarlo a desenredarse porque él era nuevo, que todo lo que él hablara durante la sesión tenía que ser en voz goblin, como la hizo Daniel. Una voz nasal, una voz que pueda hablar así como chiquitito. Entonces, esa voz le sirvió a él para desarrollarse. Sin embargo, entre los goblins, cuando yo hago la presentación del primer pelotón de goblins, porque él tenía que llevar una gran cantidad de goblins a ayudar una misión X, entre los goblins había uno que no tenía armadura ni tenía espada. ¿Te acuerdas de eso, Andrew? Ese señor, ese señor tenía una cuchara de sopa y una olla en la cabeza. El casco ¿Cómo de se olla, llamaba sí. él? ¿Cómo le decían a él? Casco de olla creo que era, una cosa así era, me parece. Casco de olla le llamaban a él. Se Sí. quedó como ese nombre casco de olla. Y ese señorito terminó siendo el jefe del pelotón de todos los goblins y primero al mando después del rey, después del del jugador que teníamos nosotros. Increíble. Y obviamente él nunca se quitó la olla de la cabeza y tampoco se quitó nunca el cucharón de la mano. Ahí él peleaba con eso. Él peleaba así. Decisión de los jugadores. Ellos escogieron hacerlo así. Mi personaje más memorable de la última época mía ha sido o fue una bruja, donde ella era aparentemente espiritista, pero terminó teniendo problemas graves mentales porque ella era poseída por un espíritu o entidad. Y entonces ella empezó a tener delirios, veía cosas, hablaba con cosas, la personalidad del pactante le llega de repente. Y como estaba hablando Luis, eso llegó de repente. Como dijiste tú, Daniel, la chispa llegó y ahí empezó. Era La supuestamente, llamas. era supuestamente una bruja como la que decía Vincent, una bruja callada, una bruja silenciosa y resulta que no. Terminó siendo loca, extrovertida, exagerada, no tiene sentido común, habla lo que no tiene que hablar, dice lo que no tiene que decir. De paso es profesora de una universidad, así que es una nerd. Pero así como es nerd, tiene problemas de sentido común. Ella no distingue lo que es legal de lo que no es legal, lo que puede hacer una ciudad como lo que no se puede hacer. Ella no tiene eso, se le fue. Ella es de las que si tiene calor se desnuda, si está sucia se desnuda y está todo el party ahí, todo el pueblo ahí, termina todas abrazándola porque ella se quitó todo. Sí, a ver, ¿quién tiene una última anécdota? ¿Quién puede por ahí? Luis debe tener algo siempre tiene algo. Si Leo puede hablar, me gustaría Leo. que Leo compartiera historias de la campaña de Sarrashmar que tuvimos. Adelante. Eh, hay muchos NPCs muy buenos que se crearon allí como un trabajo en conjunto de jugadores con el DM y Leo se fue. Leo tiene miedo escénico, definitivamente. No, es que la clave del NPC es que tiene que haber una ¿Cuál es? relación.
O sea, la clave de Sí, que el es que NPC sea memorable es que tiene que nacer una relación real con los jugadores, de verdad. O sea, tiene que haber una interacción constante, tiene que dejar que los jugadores hablen con los NPC, les cuenten, que el NPC le cuente también, o sea, le diga cómo se llama. Exacto. Bien, Luis, ahí. Que el Porque la NPC idea es hable. esa, ¿no? Hay algo que no tomamos mucho en cuenta y hay que siempre decirlo para que quede claro. Es la coherencia. Es la Yo, por ejemplo, coherencia. la otra vez Si tú creces, él también. porque es en la prácticamente de coherencia narrativa. Es En la correcto. de Strat que estábamos jugando el viernes, está el personaje de Leo que estábamos ahí y que con una escena romántica con un NPC y el personaje de Leo que al final le regaló como un chocolate y fue todo como un drama, una vaina, una cosa. Entonces ahí es donde se va generando esa narrativa genuina que va más allá de la interacción forzada de que, bueno, tienes que interactuar con este NPC porque es el líder del gremio o es el rey Claro. No, es simplemente porque, bueno, porque se ganó la confianza y lamentablemente uno tiene que hacer de ese NPC a alguien que tenga una historia, como, bueno, le renuevo el contrato, pues. Ahora le voy a hacer un spin-off al NPC para que, bueno, porque ya es como de John Sheldon, pues, el spin-off de Sheldon de The Big Ajá. Bang Theory. Porque Entonces, hay que bueno, yo tener lo en veo cuenta así, algo, pues. ¿no? Exacto, está muy bien, porque lo que tú estás diciendo es la coherencia y evolución de la historia del personaje. Ahora, lo que sí debe haber de ambas partes es que, bueno, lo que yo en mi experiencia he definido y aprendido es que los dos deben estar pendientes de ese NPC, ¿sí? ¿En qué sentido? La relación debe tener algo de sentido. Pueden mandarse cartas, pueden mandarse información, pueden mandarse comida, pueden mandarse regalos, pueden mandarse algunas cosas, o que cuando los personajes lleguen a una ciudad, ese NPC los reconozca, los recuerde y se muestre algún cambio en él, pero cambios coherentes en cuanto a la evolución de la historia. Si esa ciudad fue invadida, fue quemada, fue maltratada, fue asediada, hubo guerra, oye, de repente el hombre ahora le falta una pierna, o está triste porque perdió la familia, pero sigue su negocio, o al contrario, la ciudad creció y se volvió una fortaleza, bueno, él montó negocio y hizo un hotel y ahora tengo tierra y ahora tengo caballo, algo que haya hecho como que está bien, tú creciste, pero el NPC también. De repente no creció, sino que se puso más pobre, ¿sí? Pero esa coherencia que mantenga la relación y la información entre los dos puntos, eso tiene que asegurarse de los dos lados, tanto como el jugador como el, NP, el DM. El DM tiene que tener algo siempre preparadito por ahí y el jugador debería estar pues preguntando cuando llega a su ciudad, a esa ciudad preguntando por él. ¿Ok? Ok, se bajaron todos. Te voy a Leo. complacer. Tal vez Leo, me, claro. tal vez me vaya a extender un poco, ¿no? Pero va a ser memorable. Yo tenía una campaña que yo creo que es mi campaña insignia, que está nombrando él, en un mundo desarrollado por mí en 3.5 en ese momento. De hecho, de ahí es que estoy sacando a Silverweb, Xavier, para que veas el corazón que le estoy colocando a la tumba, ¿sabes? Le estoy dando un pedazo de nuestra historia. Los Bueno, panas de las chaquetas, pues. ok. Eh, Ese pana, como te digo, el otro jugador, él nos ayudó mucho, él me ayudó mucho a crear, a desarrollar lo que fue el gremio y todo lo que quería hacer. Básicamente el gremio buscaba nobles para que tuvieran trapos sucios, para sacárselos en la cara y te tuvieran que pagar por quitárselos de encima. Eh, Entre tantos de esos, yo creo que uno de los primeros les mandé a robar la casa de un enano. Necesitaban una gema, una vaina que tenía el enano en su casa. Ellos lo lograron hacer sin ningún percance, sin saber que 4 sesiones después, cuando ya ellos eran como el gremio de ladrones ya establecidos de ese pueblo y tuvieron que entablar con otro pueblo, se encontraron con que a quien robaron fue ese enano líder de otro enclave de gremio, ¿sabes? De los enanos forjadores de no sé qué huevo, marico, no me acuerdo ya. Me acuerdo que su nombre era Umine Daiki
Y ese Aumine Daiki lo tuvieron engañado como por un año de sesión sin decirles que fueron ellos los que lo jodieron. Obviamente para proteger intereses de todos, ¿no? Hasta que llegó un jugador que era bull de pajugo, porque era bull de pajugo, marico. Era doble espía y echó la burra para el monte. Otro de los NPC memorables de esa, yo lo tomé, que lo quería contar. A veces unos NPC memorables salen tomando PJs de otros jugadores, de tus jugadores, de partidas cortas. Claro. Ajá. O de las mismas partidas largas. Hubo un pana que yo estaba jugando esa mesa y él se jugó un elfo como un elfo arquero asesino, pero era muy divertido porque el pana te acosaba y no te mataba a la primera, sino que te iba dejando avisos, te viste, dejaba que tú vieras que lo estabas persiguiendo y te decía, mano, yo no te estoy haciendo nada, te estoy viendo. ¿Sabes? Era ese tipo de acosador, de asesino acosador. Era Yo lo Shark, ¿no? traje, exacto. Su nombre, Claro. el tipo era el de asesino era Silent Shot. Y era un elfo que cajeaba, man, y prácticamente. Hubo uno de los jugadores que se lo quiso tomar de rival y no, o sea, a veces no puedes tomar de rival a alguien con tu mismo estilo de pelea, ¿sabes? Tienes que buscar tu counter y eran exactamente iguales. Silent Shard les hizo la vida imposible a todos esos jugadores, a todos ellos, rompiéndole rituales, rompiéndole misiones que estaban a punto de hacerse las entorpecía por 10 turnos más para puro joderlo y después se piraba. Para el final de la mesa, cuando él trabajaba para el villano principal, y al final de la mesa, cuando ya los tenían rodeados, Silent Shard vino y le dijo, hermano, aquí está mi arco, si me matan bien, pero yo tengo bastante información para que sepa, ya se le dijo la lacra, y lo dejaron vivo. O No sea, lo mataron ¿tú al consideras entonces que él era memorable por lo insoportable que fue? Sí. insoportable que era, marico. O sea, Es Claro, que yo porque fui exacto jugador. lo que estamos conversando, pues no era algo que es un buenón, un buenito, un no, amiguito, marico, sino era que es una persona insoportable. tan difícil que no la vas a olvidar. Como está Y hablando lo con Rafa, intentaron pues. atrapar. Escúchame, los intentaron atrapar. Bastante está de testigo. Y no, yo soy de los que te lanzo dados en tu cara y lanzando con mecánicas que como que diera la gana de perseguirlo, atraparlo. Nunca me fallaron los dados para que lo atraparan, marico. Qué bueno. O sea, yo Qué fui bonito. jugador de esa mesa y realmente fue memorable ese NPC porque todos lo odiamos. Porque entonces estamos peleando contra personas ajenas a ese enemigo específico. O sea, que si estamos nosotros en la party y hay enemigo 2, enemigo 3, enemigo 4, completamente ajenos el uno del otro. Y nosotros estamos peleando contra el enemigo 3. Y llegaba ese tipo parado en un techo a meternos flechas de salido. Así porque quiso venir a ver qué estábamos haciendo y nos empezó a meter flechas. Y nosotros, Andrew, no Rafa puede quiere ser que hablar. llegó Silent Shark. Horrible. Ah, Eh, otro que lo creó ese pana, este sí te lo puedo decir que lo creó ese pana, yo les di un time skip y les dije, muchachos, tienen no sé cuánto de oro y los panas hicieron crecer la ciudad de cada uno en un rubro, ¿sabes? Y Perdona, el líder, el principal, vino y dijo, marico, Leo, me dejaron solo durante 3 meses, un año. James lo que hizo fue contratar a la mejor repostera de todo el reino. bizcochito. Una mediana llamada Pastelitos, bizcochito, era la vaina. Bizcochito, bizcochito. Me la traje para la mansión y solo como pizzas y bizcochito. Estoy redondo y rechoncho después de 4 o 5 meses sin hacer ejercicio. El personaje salió con -2 de destreza, mal. Entonces, Era una medianita y, con cabello, cabello y mi rosado. mira, bizcochito era una medianita así de que yo le coloqué a los chicos, le coloqué ese aristócrata elfo, donde él llega un momento que él mira hacia arriba y dice molesto porque el equipo no termina de interrumpir, nadie le habla como debe ser, porque él es un aristócrata de la vieja escuela donde todo debe ser bien hecho, o no sirve. Y el tipo decía una cosa así como que no hay una mente brillante aquí que pueda finalmente hablar conmigo y entenderse. ¡Pah! Ahí quedó la mesa seca. Querían Una matarlo, pelear, no podían cachetada. hablar, querían golpearlo, no sabían qué más hacer, no sabían qué más hacer. Entonces, eso es lo bonito de los NPC, que a veces son de relleno porque son simplemente algo suave, pero los memorables son, no necesariamente tienen que ser los buenos. Entonces, bueno, Perdonen, muchas gracias, chicos. Simplemente que sean los Andrew, ¿qué tema nos recordables. toca el próximo lunes? Bueno, sí, perdonen interesante que los tema. interrumpa, pero ya.
Disculpa, Interesante. disculpa que interrumpa, yo simplemente tengo que anunciar mi despedida, ya me tengo que retirar. Ah, claro. Pero gracias Ya estamos gracias por cerrando. tenerme aquí. Ah, perfecto, gracias No, por no, tenerme aquí, tranquilo, chicos. Daniel. Gracias. Listo. Cuéntanos, ¿cuál es el próximo tema del lunes? Ok, bueno, después del tema tan interesante de hoy, que sin duda va a ayudar a que muchas partidas suban lo que es ese nivel, la próxima semana queremos hablar sobre el roleplay profundo versus el combate táctico, ¿sí? Vamos a ver qué prefiere realmente esas mesas que vamos llevando, ¿sí? Un tema bastante interesante que vamos a abordar la próxima semana. Eso, bueno. Listo, entonces. Bueno, muchas gracias, chicos, a todos. Hacemos despedida de stream. Sin embargo, nos quedamos tras bastidores conversando para los que quieran. Se pueden quedar. Listo, muchas gracias a todos los Listo. que Muchas ven gracias lo a que es la todos. Buenas noches. participación. Quédense ustedes que vamos a seguir conversando.